En esta calor, subirse a buses con aire es posible. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Martes 19 de noviembre del 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de arrancar con la entrevista de hoy, quiero agradecer a nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí con ustedes, que es lo más importante. Gracias a la ATM Guayaquil, gracias a Safe Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice en sus carros súper cómodos por Quito y Guayaquil también. Gracias a Seguro Sucre, a Azúcar Valdés, porque como siempre les comentamos, detrás de esta bolsita de azúcar hay 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias beneficiadas. Gracias a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos, y una mención especial para el programa Guayas Contigo del Gobierno de Guayas. ¿Sabían que este fin de semana, este sábado 23 de noviembre, se trasladarán al cantón Santa Lucía para entregar a los guayasenses salud y bienestar? Específicamente, ellos estarán a las 9 de la mañana en el sector El Morachal, en la cancha deportiva atrás de la Unidad Educativa Santa Lucía. Sin duda, una gran iniciativa. Finalmente, quiero agradecer a la Cafetería Melate, que nos recibe todas las mañanas con las puertas abiertas. Así que si ustedes quieren venir a escuchar la entrevista y tomarse un cafecito, están invitados. Aparte tienen locales en todo el mundo. Esto ha sido todo, amigos. Ahora podemos pasar tranquilamente a las noticias en caliente. En caliente, ayer el procurador del Estado, Íñigo Salvador, puso una acusación particular en contra de los 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016. Además, pidió una indemnización por más de 23 millones por todos los daños causados dentro de esta trama. Por otro lado, en caliente, tras el archivo de la ley económica, la economía del país está en la lona. Sí, pues después de que la Asamblea decidió archivar esta ley, el riesgo país del Ecuador subió a más de 1.000 puntos. Nos quedamos sin los 700 millones de dólares que se esperaba recaudar para tapar el hueco fiscal y financiar otros gastos que tiene el Estado. Además, el precio de los bonos en el mercado internacional bajó en un 53%. Tras esto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, estuvo ayer en la Asamblea Nacional y mostró su descontento frente al archivo a los asambleístas que lo hicieron. En esta misma conversación les dijo que por qué no vieron alternativas o propusieron nuevas cosas para mejorar esta ley que fue enviada desde el Ejecutivo. Algo importante también que añadió el ministro de Finanzas es que hasta este viernes la Asamblea deberá aprobar la proforma presupuestaria del 2020. Así que estaremos atentos para ver si esto sí pasa y es aprobado. Bien amigos, dicho esto, podemos pasar a la entrevista. Hoy como invitado tengo al asambleísta de Revolución Ciudadana, Augusto Espinosa. Él y toda su bancada votaron a favor del archivo de esta ley y justamente ese es el tema que conversaremos con él. Acompáñenos. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con el asambleísta Augusto Espinosa. Bienvenido asambleísta. Buenos días Gabriela, un gusto estar con ustedes. Bien, como dije al inicio de la entrevista, usted y su bancada, todos votaron a favor del archivo de la ley. ¿Por qué? Bueno, primero hay que señalar que la situación económica del país no es producto del archivo de la ley. La situación económica del país se viene deteriorando por la falta de un programa económico, claro, es algo que y por la ausencia, ¿no?, de política económica eficaz. O sea, tenemos ya una contracción del Producto Interno Bruto, tenemos un crecimiento de la pobreza, tenemos un crecimiento de la desigualdad y tenemos una serie de medidas erráticas que solo van orientadas a beneficiar al sector financiero privado, concretamente a la banca. Y en ese contexto estaba la ley económica urgente. Es decir, no planteaba ninguna solución a los problemas graves que tiene el país y lo único que hacía es beneficiar a este sector financiero. Si es que se habría aprobado la ley económica urgente tal como la envió el Ejecutivo, lo más probable es que habríamos tenido un colapso de la dolarización. Y creo que uno de los deberes fundamentales
que tenemos nosotros como asambleístas es cuidar precisamente el interés de la colectividad. Y el interés de la colectividad es que se erradique la pobreza o que se siga avanzando en la erradicación de la pobreza, que disminuya la desigualdad, que haya crecimiento económico, que haya inversión privada sana. Pero ni siquiera se fomentaba adecuadamente la inversión privada en el proyecto de ley. Es decir, como lo calificaron personas, asambleístas de distintas bancadas, este proyecto de ley era una masa de ideas incongruentes, desconexas, que no apuntaban absolutamente a nada y que habría sido gravísimo. Por ejemplo, se decía públicamente que se pretendía proteger la dolarización y sin embargo la ley establecía la libertad de los bancos para sacar todos los recursos que teníamos depositados en el sistema financiero al exterior. ¿Cómo puede sobrevivir la dolarización si es que salen las divisas que generan la dinámica económica? Esa es una muestra de la incongruencia de la ley, una muestra patética. Se trataba, por un lado, de supuestamente hacer una mayor recaudación y se hablaba de cobrar más a los que más tienen. Sin embargo, en paralelo, se creaban una cantidad de mecanismos para la elusión tributaria, es decir, para que sin caer en la ilegalidad hayan personas, grupos económicos que puedan evadir la tributación. Es decir, esta ley realmente era una ley que hubiese provocado un colapso económico y social gravísimo. ¿Todos los puntos de esta ley eran negativos, como usted lo menciona? ¿Puede rescatar algunos? Cuando se habla de un programa económico, cuando se habla de una ley económica, no es cuestión de decir, a ver, esto está bien, esto está mal. Se tiene que buscar la congruencia total del programa, porque esto es más o menos como que usted va donde el médico, ¿no? Y un médico le diga, verá, está bien lo que le están recetando para el hígado, y está mal porque eso le va a acabar el páncreas. O sea, si le acaba el páncreas, usted muere. ¿Usted todo lo ve negativo? En términos generales, la ley era absolutamente incongruente y como conjunto era totalmente negativo. Cosas que se podrían rescatar, o sea, por ejemplo, el principio de redistribución. Cuando nosotros hablamos de que se tiene que generar igualdad, efectivamente la generación de igualdad implica el cobro de impuestos a los que más tienen, al 1%, por ejemplo, de la población, para que eso se redistribuya hacia los que menos tienen. Entonces ahí había algún esbozo de eso, pero no terminaba de ser concreto. Como le digo, por un lado se intentaba recaudar más de los que más tienen y por el otro lado se les entregaba las herramientas para que eludan sus obligaciones tributarias, su contribución fiscal. Entonces esas incongruencias hacían que el paquete total sea absolutamente malo y esperamos que con el envío, anunciado el presidente Lenín Moreno, el envío de una reforma tributaria, aspiramos que ahí las cosas se afinen y nosotros estaremos dispuestos a colaborar en ese afinamiento, pero con una discusión seria, con un debate en donde realmente veamos cuáles son los impactos que las medidas ocasionarían en la economía y no como en esta ley, en donde ni siquiera el Ministerio de Finanzas se atrevió a hacer un informe técnico que diga cómo va a impactar la aprobación de la ley en la realidad económica y social del Ecuador. ¿Ustedes le pidieron al ministro de Finanzas que les dé este informe que dice que han negado hacerlo? Por norma, o sea, está establecido en la ley que toda propuesta económica de esta naturaleza deba venir acompañada de un informe técnico del Ministerio de Finanzas. No vino acompañado de este informe técnico. Vino con una hoja, con una hojita que decía, la verdad es que no sabemos cómo va a impactar esto en la economía. Ese era el informe técnico. Usted dice que ese informe decía tal cual, no sabemos cómo va a impactar. No sabemos cómo va a impactar. Era un informe de una subsecretaria, ¿no?, que decía, mandamos esto, pero no sabemos qué irá a pasar, ¿no? Y frente a eso, darle la responsabilidad a la Asamblea, perdón la redundancia, es irresponsable. Es decir, el Ministerio de Finanzas, en el nuevo proyecto que envíe, debe adjuntar un informe técnico en donde nos diga exactamente, esto va a generar, por ejemplo, una recaudación adicional de tanto,
y esa recaudación adicional de tanto tendría una implicación en el consumo de tanto, en inversión privada de tanto, usted ha dicho para algo poder muy importante hacer un análisis ahora. profundo. Nosotros como asamblea no íbamos a asumir esa responsabilidad, y es lo que están creyendo muchas personas ahora en la calle. Dicen, a la asamblea le importó más un tema político electoral a corto plazo porque se vienen las elecciones del 2021. Estos partidos, ustedes, la mayoría que se unieron, que fue el Partido Social Cristiano y la bancada de Revolución Ciudadana, están pensando en un costo político que no quisieron asumir. Usted lo ha dicho, nosotros no íbamos a tener esa responsabilidad. Bueno, nosotros nunca vamos a ser responsables de la desdolarización de la economía. Nosotros nunca vamos a ser responsables o asumir la responsabilidad de que crezca la pobreza y la desigualdad. Lo que sí vamos a asumir es la responsabilidad de proponer alternativas para que en simultáneo logremos una reactivación económica que genere empleo de calidad y que disminuya los índices de pobreza y que genere mayor desigualdad. Espero que su bancada haya propuesto alternativas a esto. Usted ha dicho, yo le pregunté al inicio, ¿estaban pensando en un costo político cuando ustedes decidieron archivarlo? Créeme que nunca hubo ningún cálculo político en esto, lo único que hubo es una actitud de responsabilidad con el país. Esa es la actitud que nosotros mantuvimos. Acuérdese que la bancada de la Revolución Ciudadana, desde que tuvo acceso al informe, nosotros hablábamos de que esta ley debía archivarse. O sea, fuimos los primeros en decir que esto debía archivarse. Sí, porque casi hicieron campaña por el archivo, sí, ¿no? Sí, de hecho, sí, porque nosotros tenemos que hacer campaña en beneficio de los sectores populares. Y nosotros hablamos con todas las bancadas, les hicimos notar con argumentos cómo esta ley iba a perjudicar a la mayoría de ecuatorianos. Nosotros teníamos que hacer eso y lo vamos a seguir haciendo. Ahora se habla de que el vicepresidente va a reunirse con todas las bancadas. Si es que el vicepresidente nos invita a nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, asistiremos y les diremos cuáles son las propuestas alternativas que existen para poder solucionar los problemas que tiene el país, que nosotros consideramos que se derivan de una crisis inducida. Es decir, el mal manejo económico generó lo que quieren argumentar como una crisis para justificar las medidas que son recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Bien, no piensa en el costo político. Absolutamente no. ¿Se presentarán a las elecciones del 2021? Bueno, primero habría que ver si nos dejan presentarnos, ¿no? Porque se hace todo lo posible para que ni Rafael Correa, ni los dirigentes, ni los líderes de la Revolución Ciudadana se presenten. Entonces ahí hay muchos problemas. Eso tendrá que demostrar el gobierno institucionales. si en realidad, como se dice, ser democrático. Si ustedes lograrán presentarse, demostrará que es un gobierno democrático, ¿no? Entonces, ustedes logran pasar. Sí se presentarán si no existe ningún otro inconveniente. Pero o se les cierra el partido. Un derecho. Se presenta. Un derecho, pero además nos presentaremos diciendo lo mismo que dijimos en el año 2017. Presentando un programa de gobierno similar al que ganó las elecciones en el 2017 y con la garantía a los ciudadanos de que si es que ganáramos esas elecciones, nosotros vamos a implementar exactamente ese programa que sería ofrecido. Bien, ¿han puesto sobre la mesa nombres? Porque si bien ahora tenemos una lista de gente afín al correísmo que podemos ir tachando, ¿no? Está Virgilio Hernández, está Paola Pavón, Gabriela Rivadeneira, no sabemos qué pase con Marcelo Holguín y Marcela probablemente Aguinaldo. Tendrá que seguir tachando los nombres. ¿Por qué? Porque justo esos son los obstáculos que ponen para que líderes de la Revolución Ciudadana o lideresas de la Revolución Ciudadana con posibilidades de ganar las elecciones no puedan inscribirse para participar. Pero tenemos, como usted mismo menciona, una gama tan amplia de potenciales candidatos que si es que obstaculizan la presentación de alguno o de alguna, aparecerá otro con posibilidades de triunfo. ¿Usted cree que todos los que mencioné son potenciales candidatos? Sí, yo puedo nombrarle algunos. O sea, Paola Pavón indudablemente es una potencial candidata. Marcela Aguinaga, ¿no? Que tiene una aceptación a nivel nacional enorme. Es decir, por cuadros políticos no nos falta. ¿Han conversado dentro de la bancada ya de nombres para miras a las elecciones? Eso es lo último que haremos, le garantizo. Nosotros en este momento estamos más ocupados de rescatar primero esta imagen tan venida menos de la Asamblea, y la única manera de rescatar esta imagen es haciendo propuestas y generando un debate serio. Bien. Cuando usted ve Gabriela, cuando usted ve todas las intervenciones de los miembros de nuestra bancada, de lo menos que le puede acusar es de que no hay un argumento
técnico detrás de cada intervención. Yo creo que esa ha sido la característica de la bancada de la Revolución Ciudadana, e invitamos a las otras bancadas a seguir trabajando más allá de las simpatías o antipatías políticas. ¿Usted cree que es darle una buena apariencia, una buena imagen a la Asamblea cuando después de archivarse un proyecto de ley que, si bien usted ve cosas negativas, tenía cosas positivas y pudieron enfocarse en esas y eliminar las negativas? Dígame una Hay una positiva. limitación del anticipo del impuesto a la renta. Hay varias cosas, pero déjeme terminar la pregunta. ¿Usted cree que es darle una buena imagen cuando después de que se archiva una ley que intenta por lo menos sacarnos del hueco en donde estamos, que ustedes tuvieron en sus manos aprobar las buenas y descartar las malas, salir a festejar como si fuera un gol de la tricolor, salir a festejar que todo el país se quedó sin dinero para financiar el hueco fiscal, salir a festejar que el riesgo país está por los cielos? ¿Le parece darle una buena Gabriela, imagen? usted me da la impresión de que está viendo el problema donde no se encuentra realmente la causa de ese problema. Le insisto, la causa de ese problema es que no hemos tenido un programa económico que le dé solidez y solvencia. Y la causa de ese problema es que venimos arrastrando una crisis desde el anterior gobierno y este gobierno no ha sabido solucionarlo. Podemos discutir, pasarnos discutiendo una década y usted diciendo que hubo una década perdida, yo defendiendo que la década fue ganada. Sin embargo, en este momento hay que ver para adelante. Y ver para adelante es identificar realmente dónde están los problemas y cómo solucionarlos. Y nosotros vamos a festejar más que un gol de la selección el hecho de que no le goleen al pueblo ecuatoriano. Créame que lo nuestro es eso. Lo nuestro es evitar que crezca la pobreza. Lo nuestro es evitar que crezca la desigualdad. Y cada vez que demos un paso en ese sentido, festejaremos. El riesgo país es muy volátil. Si mañana el presidente de la República envía un proyecto de ley urgente que recoge lo que muchos decían que es positivo y se discute con seriedad en la Asamblea y no de manera apresurada como se pretendía hacer, le garantizo que el riesgo país vuelve a bajar. Así que veamos las cosas estructurales y no las cosas coyunturales. Hay muchos asambleístas, usted ya lo ha dicho, fue un proyecto de ley urgente, les dieron 30 días, no alcanzaba el tiempo. Pero ¿qué pasaba? Nosotros sabemos que durante el correísmo se enviaron varios proyectos urgentes a la Asamblea y claro, como tenían mayorías, aprobaban sin chistar. ¿Por qué ahora el problema de una ley económica urgente? Mira, no están en la capacidad de resolver o discutir no una es ley. El problema de la ley económica urgente. El problema es que lo único urgente que tenía esa ley probablemente sea lo tributario, la reforma al componente tributario, pero se modificaban 22 normas jurídicas en el Ecuador, más de 400 artículos, cambiaban la estructura del sistema financiero, nos querían devolver a una estructura financiera parecida a la que tuvimos antes de la crisis bancaria y del feriado bancario. Entonces, eso no se puede hacer a través de una ley económica urgente. Quizás si mandaba solo el paquete tributario, como incluso los asambleístas de Suma pedían, se podía haber hecho una discusión profunda. La ley económica o una ley económica urgente se tiene que discutir, pero realmente debe tener un contenido de lo urgente. Lo tributario hay que discutir. Yo estoy de acuerdo que en épocas en donde se produce contracción económica, es importante dotarle de liquidez a la economía y es importante, por ejemplo, analizar la posibilidad de eliminar el anticipo al impuesto a la renta. Eso se lo tiene que discutir, pero no por discutir eso que otorga efectivamente liquidez al sector económico, al sector productivo, no por discutir eso que se lo puede hacer mediante un análisis de una herramienta, digamos, hasta de coyuntura, no por discutir eso vamos a dejar pasar lo que habría sido un verdadero saqueo de la economía ecuatoriana. Mire, crece la rentabilidad del sector financiero, se ha duplicado las utilidades mientras todo el pueblo está sumiéndose cada mes en una crisis más profunda. Entonces, esas cosas no se resuelven en 30 días, Usted ha dicho Gabriela. que tienen propuestas y si el ministro de Finanzas llama, como ha dicho, a los jefes de bancada a proponerlas, ¿cuáles son las que ustedes propondrían? Una, para que vea las alternativas que existen. Me da una, pero ¿cuántas Le doy tienen una. ustedes? Hay todo un programa y hay un concepto económico detrás. ustedes. Tenemos todo un programa y un concepto económico detrás. Mire, si es que solo se incrementa de 2.3% a más o menos del 3.5% el aporte, la contribución fiscal para el desarrollo de los grupos económicos, solo con eso se lograría recaudar los 700 millones
que pretendía esta reforma tributaria. Solo con esa medida. ¿Esto qué significa? ¿Pedirle a las empresas? Eso significa que las empresas se igualen a estándares internacionales, es decir, que asuman lo que han asumido empresas como las europeas, ¿no? Que hacen una contribución fiscal importante. Entonces, esa es una alternativa a la otra. Es importante también estimular el consumo para que haya crecimiento económico, y para estimular el consumo lo que se debe hacer es reducir lo suntuario, es decir, el gasto suntuario que generalmente hace el 1% más rico de la población, y trasladar esos recursos a la base, es decir, al 10% más pobre. Eso estimula la economía. Hay que hacer inversión pública, indiscutiblemente, porque la inversión pública complementa a la inversión privada. Entonces hay que encontrar mecanismos para mejorar estas alianzas público-privadas. ¿Cómo logra el gobierno hacer una inversión pública cuando ni siquiera podemos pagar sueldos de empleados y tenemos un déficit gigante? ¿De dónde saca ese dinero? ¿Cuál es el déficit gigante? Tenemos 5.000 millones de... No, 5 millones está de... equivocada. En la proforma presupuestaria de lo que hablan es de un déficit de alrededor de 3.300 millones. ¿Y sabe cuánto están subejecutando en inversión pública en este año? Alrededor de 1.300 millones de dólares. Si es que le pedimos a los grupos económicos que aumenten un poquito su aporte al desarrollo, resolvemos un problema de 700 millones. Bien, pero vamos millones. a tapar ese déficit, más allá de que la propuesta aquí del gobierno son 3.000 y pico millones, o se habla también de 5.000 millones de déficit. Hay que reestructurar la deuda también, porque miren, en la proforma, si usted revisa la proforma, se habla de que hay que endeudarse adicionalmente, o sea, la deuda adicional que requerirían para financiar el presupuesto del 2020 sin ninguna reforma, es decir, sin pasar ninguna reforma. Lo que necesitan adicionalmente es alrededor de 2.300 millones de dólares. Eso es lo que tienen que financiar. Y se van a pagar 4.000 millones en amortizaciones. Lo que corresponde acá es reestructurar esas obligaciones. Reestructurar, negociar con los gobiernos para que puedan ampliar los plazos. Lo que corresponde es negociar con los organismos multilaterales sin que ellos nos impongan la agenda y lo que debemos hacer. Es decir, necesitamos capacidad de negociación para resolver el problema de déficit fiscal. Acá lo más fácil es lo que propone el Fondo Monetario Internacional y lo que acoge el gobierno. Es decir, ajuste estructural. ¿Cómo se resuelve esto? Cortando el consumo de los hogares, eliminando empleo en el sector público, que además la mayor cantidad de empleados del sector público son profesores, son militares, son policías, son médicos. Es decir, hay otro tipo de soluciones cuando abrimos nuestra mente y una de a hallar esas soluciones. También es priorizar los gastos y decir, si un asistente tiene 2 asistentes más, que son innecesarias. No estamos hablando de bajar médicos ni profesores, que es fundamental. Mire, para este país. Voy a dar, y muy pocas veces doy información sobre la gestión que hicimos en el Ministerio de Educación. Cuando recibí el Ministerio de Educación teníamos 16.000 funcionarios administrativos, con una reestructuración, reingeniería de procesos que implicó también la certificación ISO, ISO 9001. Logramos, desconcentrando, incluso creando distritos educativos, logramos bajar de 16.000 a 12.000 funcionarios administrativos y contratamos 4.000 consejeros estudiantiles con ese ahorro que nos hacíamos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si es que nosotros entraríamos a un proceso de reestructuración del Estado, en donde utilicemos herramientas que incluso se usan en las empresas privadas, como la reingeniería de procesos, es posible hacer mucho más eficiente y eficaz la acción del Estado. No se trata de eliminar el Estado, se trata de hacerlo más eficiente y eficaz. Eso es lo que no se está haciendo en este momento. Se toman medidas y se dice, despidan a tantos funcionarios. ¿Cuál es el impacto? No importa. Es que no se va a poder atender a la ciudadanía, no importa. Entonces, el gran reto de alguien que quiera reformar realmente el Estado y hacerlo más eficiente es cómo contraer probablemente la carga burocrática sin que desmejore la atención al ciudadano. Eso es lo que se tiene que estudiar.
Y para eso nosotros estamos dispuestos. Pero ahora lo más importante es cómo bajamos la carga burocrática sin que salga la gente a las calles porque se quedó sin empleo. Es lo más importante ahora. Usted está hablando, se está yendo en contra del gobierno porque quiere disminuir a los empleados públicos. No, pero yo no estoy diciendo eso, más bien le he dicho lo contrario. Lo que hay que hacer es esto, pero técnicamente y dando alternativas. Dice darle eficiencia, o sea, bajamos la carga burocrática, pero damos la misma eficiencia a los clientes. Lo más importante es que esas personas se queden sin empleo. ¿Cómo lo logramos? No, justamente dando alternativas a esas personas. ¿Qué alternativas les podemos dar? No contenía ¿Y qué alternativas les la pueden ley. dar O sea, ustedes? por ejemplo, crédito para el desarrollo de microemprendimientos. Por ejemplo, o sea, hay alternativas. Hay alternativas que no se contemplaban en la ley. Yo creo que la persona que está trabajando en la función pública es una persona consciente con la realidad del país. Si esa persona se da cuenta de que en realidad va a trabajar y casi no hace nada y se le ofrece una alternativa para que él salga hasta voluntariamente del sector público, porque además ni siquiera se tienen que pagar indemnizaciones, la mayor cantidad de gente que sale probablemente tengan contratos ocasionales, pero hay que darle alternativas no solo por el beneficio del individuo, sino porque en una economía que está entrando en una fase recesiva se tiene que estimular el consumo de los hogares para evitar ese decrecimiento. Entonces, todas esas cosas no se contemplaban en la ley. Eso es lo que tenemos que analizar en este momento y haciendo una pausa. En el fútbol, usted dijo que se metían golazos a la economía en el fútbol. No, yo no dije, yo dije que ustedes festejaron como si... Claro, y vamos a seguir festejando así porque lo que más nos apasiona es el país. Entonces, y hay que hacer es que yo la le pregunto pausa. específicamente cómo festejamos cuando un archivo de la ley nos provoca que el precio de los bonos internacionales bajen un 53% el riesgo país. No. ¿Sabe por qué festejábamos? No, por eso son indicadores que le digo cambian de un día para otro. Festejábamos porque probablemente millones de ecuatorianos con el archivo de la ley iban a dejar de caer en la pobreza. Por eso festejamos y por eso seguiremos festejando siempre. No, ahora, lo que le digo es que hay que hacer una pausa. Es decir, está bien que mande lo tributario el presidente con justamente la reforma que implicaría la urgencia de generar mayor recaudación. Por ejemplo, está bien y eso tenemos que discutirlo. Pero sobre lo otro, hay que ir estructurando nuevos proyectos y ojalá vengan de iniciativa del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que debe proponer un programa económico. O sea, la Asamblea puede contribuir, apuntalar, pero es el Ejecutivo el que tiene que tener la iniciativa y nosotros estamos dispuestos indiscutiblemente a discutir estas ideas, ¿no? Que no son quizá un invento nuestro, más bien es recoger las experiencias exitosas que hay en el mundo sobre cómo se debe manejar una situación similar a la que tiene el Ecuador en este momento. Y le garantizo que si se hacen bien las cosas, el riesgo país en poco tiempo estará muy por debajo de la de muchos países latinoamericanos. Si seguimos haciendo las cosas como se están haciendo, porque no había ley económica urgente hace algunos meses cuando también se disparó el riesgo país. No, entonces, no le atribuyamos el problema del riesgo país a la no aprobación de la ley económica urgente. La subida de esto sí, el archivo. La subida de esta semana. Si mañana manda un proyecto sensato de ley con tiempo para discutir en donde se analicen a profundidad los temas estructurales, le garantizo que ese riesgo país inmediatamente va a bajar. Se enviará de nuevo un proyecto de ley, como hemos dicho. Usted dice con tiempo, pero el gobierno ya ha dicho que será nuevamente urgente, no tributario, le insisto. Sí creo que debe haber un proyecto de ley urgente no tributario, no, en solo materia tributaria, y ahí nosotros aportaremos. Si nos invitan a conversar, nosotros les también transmitiremos lo que consideramos es un programa tributario sensato, que estimule incluso la inversión privada, porque a nosotros nos interesa también estimular la inversión privada, pero la inversión privada que genera empleo de calidad, que remunera bien a los trabajadores. No nos interesa la inversión especulativa, inversión que viene, busca rentas y se va. Entonces apuntalaremos eso. Y los otros, si hay que reformar el Código Monetario y Financiero, si hay que reformar el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que ya cambian la estructura del componente económico de la política, habrá que analizarlo con tranquilidad. Esos no son cambios que se deben hacer de un día para otro. Totalmente. Deben generarse consensos nacionales alrededor de esos temas. Y el gran consenso nacional que hubo, ¿no?, fue que la ley no iba a generar nada más que contracción económica, crisis a nivel de los indicadores de pobreza y mayor desigualdad. Eso iba a provocar la ley.
Y por eso se archivó la ley, y por eso festejamos, y por eso seguiremos festejando cada vez que frenemos el que una ley de esta naturaleza pueda pasar para hacer daño a la economía de las familias ecuatorianas. Bien, yo le pregunto algo, asambleísta. Nosotros hemos venido viviendo una economía, me refiero a este régimen, estancada, y ahora se propone cambios, que es esta ley económica urgente que se envió a la Asamblea, la cual, repito, ustedes la negaron. Vamos a seguir con esas mismas medidas, porque yo veo que ustedes no aceptan muchos cambios, ¿no? O sea, primero sale la eliminación de los subsidios, que de alguna forma iba a permitir que el hueco fiscal baje, financiamiento para el Estado. Se opusieron. Usted también se ha opuesto a la reducción del presupuesto de las universidades, se oponen también. Les mandan una ley económica urgente, también se oponen. A ver, yo no sé de dónde saca que nosotros nos oponemos a algunas cosas. O sea, no sé de dónde saca. Primero. ¿Se opusieron a la eliminación de los subsidios, sí o no? Vamos punto por punto. Pero se opusieron. Claro, pero ¿por Totalmente. qué? ¿Pero por qué nos opusimos? Pero se opusieron. Ya, ¿Por qué? pero ¿por qué nos oponemos? Porque si es que usted, primero que en economía, el gran objetivo de la ciencia económica no es corregir el déficit fiscal. La ciencia económica se construye para buscar otro tipo de objetivos: crecimiento económico, sustentable, erradicación de la pobreza, minimización de la desigualdad. Esos son los grandes objetivos económicos que debemos buscar. ¿Qué pasaba si en este momento en donde la economía está decreciendo se sacan 1.300 millones de dólares del circulante? Porque al final le iban a sacar una partecita a usted, una partecita a otra persona, y ese circulante no se reinyecta a la economía. Y si va a un depósito, a una cuenta del Banco Central y se congela. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En ese momento se desacelera aún más la economía. Pero eso y si iba a inversión pública según el gobierno, no es cierto. El decreto... El gobierno mintió. El gobierno dijo una cosa con claridad. No, cuando promulgó el decreto 883, dijo que esos recursos iban a fortalecer la Reserva Monetaria Internacional. Para eso iba. Entonces, el momento que se extrae de la economía una cantidad tan grande, es decir, el 1.3% del PIB, se produce contracción económica. Si hay contracción económica, hay menos empleo. Si hay menos empleo, crece la pobreza. Entonces, en esos términos, efectivamente, eliminar el subsidio no habría sido otra vez grave para la economía. En este momento se habla de que los estudiantes necesitan más cupos en la universidad. Se contrae el presupuesto para las universidades y ¿qué es lo que tendremos como consecuencia? ¿Un aumento de cupos o una disminución de cupos? Si las universidades no tienen recursos para invertir en aumento de cupos. Una disminución de cupos. Más jóvenes que ni estudian ni trabajan. Contracción económica, no hay empleo. Universidades sin presupuesto, no hay cupos para que los jóvenes vayan a estudiar. Entonces, tenemos que nosotros, por principio, Gabriela, decir que se tiene necesariamente que invertir más en las universidades. ¿Hay otros mecanismos para ajustar el gasto público? Sí, y de hecho le comenté al principio de la entrevista algunas alternativas, pero hay que hacerlo pensando siempre que el gran objetivo de la economía, le insisto, es el crecimiento económico, la erradicación de la pobreza y la minimización de la desigualdad. Totalmente, son indicadores que el gobierno debe tomar en cuenta, pero no vamos a poder avanzar mientras tenemos un hueco fiscal gigante y nos sigue faltando plata en el presupuesto. No se sabe qué hacer para pagar los sueldos de la gente, los bonos solidarios. Pero ya le digo que, además, el hueco fiscal, ¿sabe por qué también crece? Cuando hay contracción económica, se tributa menos. Entonces el hueco fiscal aparece cuando disminuyen los ingresos o cuando aumentan los gastos. Digamos que se logra congelar los gastos, porque el gasto público es inflexible en el corto plazo, porque ya le digo, el grueso, 10.000 millones de dólares, son salarios de funcionarios públicos. La mayor parte de esos salarios son maestros, médicos, policías y militares. O sea, ¿queremos reducir esta masa de funcionarios públicos? No, probablemente no nos convenga. Entonces, en el corto plazo, la contracción del gasto fiscal es difícil. Lo que sí puede suceder en el corto plazo es que se contraigan los ingresos porque hay recesión económica. Y entonces, cuando hay recesión económica, se contraen los ingresos, el gasto público permanece constante, entonces, ¿qué aparece? Déficit fiscal. Es decir, el remedio que se está proponiendo es peor que la enfermedad. Y con las medidas, con esa ley, lo que habrían provocado es una brecha fiscal enorme.
una brecha fiscal, mayor déficit fiscal, pero además una brecha externa gigantesca, ¿no?, que habría colapsado la dolarización. Esa era la ley económica urgente. ¿Por qué cree que el gobierno iba a mandar una ley económica urgente que iba a causar tantos destrozos como usted comenta? Porque yo creo que el gobierno, si ha habido una constante en la gestión de gobierno, es la búsqueda de beneficiar al sector bancario en el Ecuador. Entonces, esta ley lo que hacía era garantizar al sector bancario que en caso de una crisis sistémica que colapse la dolarización, ellos iban a poder tener los recursos guardados en el exterior. Es decir, ganaron cuando se dolarizó la economía y la ley contenía el seguro para que ganen en caso de que se desdolarice la economía. Imagínense lo que podría pasar con una desdolarización. Los bancos con recursos en el exterior. Se elimina el dólar como moneda de circulación nacional y se crea el nuevo sucre, digamos. Se desdolariza con una paridad 1 a 1, ¿no? Los depósitos se convierten en nuevos sucres. Un mes, 2 meses después se devalúa la moneda, el nuevo sucre, y su depósito termina siendo licuado. Ese era el riesgo de esta ley. Usted dice que detrás de esta ley había toda esta trama pensada por el gobierno para ayudar a los bancos. Yo no hablo de una trama en general. Lo único que sí hablo es de una intencionalidad permanente y manifiesta del gobierno de beneficiar a los bancos. La prueba es objetiva. Revise en cuánto ha crecido la rentabilidad operativa del sector financiero, el retorno sobre activos, el retorno sobre patrimonio, cómo han crecido las utilidades. Y revise, por el otro lado, cómo ha crecido la pobreza. Y lo otro, revise su estado de cuenta, Gabriela. Vea todo lo que hoy le están cobrando los bancos porque se está desregulando el sistema financiero y que no le cobraban hace unos años. O sea, ¿quiénes somos los perjudicados? No solo los sectores populares, la clase media. El estado de cuenta. ¿Qué le están cobrando a usted? Revise. ¿Qué le están cobrando? Por ejemplo, antes les llegaba el estado de cuenta, ¿no es cierto? Ahora, si es que pide estado de cuenta, le cobran. Las transacciones en moneda... Todos en línea, ¿no? Sí, usted ingresa y puede ver su estado no importa, pero hay gente también de determinada edad que nunca usó transacciones en línea y son los más vulnerables, la gente jubilada y demás. Revise el tema de dinero electrónico. O sea, cada transacción tiene un costo. No, revise las utilidades de los bancos. Costos llegan ese año. Ahora, pero ¿es necesario que los bancos ganen demasiado o que tengan una utilidad razonable? Totalmente. Utilidad razonable, pero están ganando demasiado. En un país que usted mismo diagnosticó que está estancado, en un país estancado, no, los bancos duplicando sus utilidades. ¿Le parece eso justo? No, me parece muy bien que usted se siente con Richard Martínez y le explique todo esto, a ver si entiende este tema de Con los mucho bancos. gusto, y hago una invitación pública. Si Richard Martínez me invita a conversar con él en el Ministerio de Finanzas, con mucho gusto, con cifras, le puedo entregar. ¿no? Sí, ojalá nos invite a nosotros, porque llegue. Generalmente el diálogo puede ser con todos, menos con los miembros de la Revolución Ciudadana. Ojalá nos inviten. Antes de enviar esta ley económica urgente, ¿ustedes tuvieron algún acercamiento con el ministro de Finanzas, con alguien del Ministerio de Finanzas o con alguien de Alianza País que esté cabildeando para que se apruebe esta ley? De hecho, se estuvo conversando con todos nuestros coordinadores de bancada, Pavel Muñoz, Juan Cristóbal Lloret, conversaron, se habló con todos. En la asamblea hay un nivel de diálogo, aunque hacia afuera no parezca, ¿no? Y por eso es que se llegó a tener una mayoría. Después de un análisis profundo de lo que implicaba esta ley, entonces se llegan a tener 70 votos, que es mayoría, ¿no?, para archivarla, porque la conclusión mayoritaria es que esta ley era nefasta para la economía del país. ¿Conversaron entre todos o tuvieron alguna conversación privada con el Partido Social Cristiano? Entre todos. Yo no participé de las conversaciones, pero fueron públicas, como dicen los abogados. Fue público y notorio, ¿no?, que se conversaba, se discutía en las comisiones, en la Comisión de Régimen Económico, ¿no? Se tuvieron reuniones con gente de Alianza País, gente que de Creo, con todo. Hubo una conversación con todos y democráticamente ganó la postura que creía y sigue creyendo, con argumentación sólida, que esta ley iba a provocar desastres en el Ecuador. Bien, para la próxima ley que envíe el gobierno, igualmente, me imagino, conversarán con las otras bancadas. Completamente. Y si es que es una ley que atente contra los intereses populares, festejaremos el doble. Sería como que le goleáramos a Argentina. No, pero si es una ley
¿no? que genera consenso, en donde se construye un gran pacto social, en el que se piense que no todo es acumulación, sino también redistribución, ¿no? Y llegamos incluso a coincidir con el gobierno en esa propuesta de ley, también festejaríamos porque es beneficiosa para el pueblo ecuatoriano. Bien, pero ¿no le parece que también esté en sus manos acercarse o insistir al gobierno, al Ministerio de Finanzas para dar sus propuestas? Y cuando la ley económica urgente llegue a las manos de los asambleístas, discutirlas, eliminar lo que les parece malo y dejarlo bueno. Porque ahora lo que se hizo es archivar. Le vuelvo a insistir, en economía no es esto sí, esto no, esto sí. Tiene que que haber... ninguna ley es perfecta. No, pero ustedes tiene que haber un saber distinguir qué es lo bueno para la gente y qué es lo malo. Gabriela, no le van a enviar todo bueno. Créame, el gobierno no le va a enviar todo bueno. Tiene que haber un concepto, es decir, una definición clara de hacia dónde está apuntando la ley. Cuando ya se define una estrategia clara, evidentemente puede ser que un artículo no sea congruente con ese objetivo y habrá que eliminarlo. Pero cuando le mandan una masa amorfa que no se sabe a dónde apunta, quitar esto, no tiene sentido. Si es que el gobierno manda una ley con objetivos claros, ¿no? Indiscutiblemente que habrá que ajustar un artículo, ¿no? Quizá aumentar otro artículo, cumpliendo y logrando satisfacer lo que de entrada se propondría en la ley. Y en esa línea nosotros estamos dispuestos a conversar con todos. Nosotros estamos dispuestos a proponer alternativas. Nosotros estamos dispuestos a acoger propuestas que estén debidamente sustentadas. Pero si alguien me dice, no, es que aumentar impuestos a los más ricos disminuye la recaudación, ¿en base a qué evidencia? O sea, ¿en base a qué están diciendo eso? Entonces hay que hacer diagnósticos, análisis serios, y cuando eso sucede, entonces las leyes pueden ser buenas, más allá de que un artículo u otro artículo sea más potente o menos potente que otro. Usted ha dicho, está dispuesto a sentarse a hacer propuestas para una buena ley económica. ¿Cómo ve usted la reacción por parte de dirigentes indígenas, quienes más bien quieren imponer lo que ellos quieren en una ley económica o en una focalización de subsidios, y si no, saldrán nuevamente a las calles y podemos vivir lo que vivimos en octubre? ¿Cómo ven? Mire, yo soy muy respetuoso con lo que hacen las organizaciones sociales. Yo creo que la función básica de una organización social es imprimir una determinada cultura, una determinada forma de ver las cosas en la sociedad. Yo no creo en esas imposiciones. Es más, yo con la propuesta que tiene la CONAIE hay cosas en las que sí estoy de acuerdo y otras en las que no estoy de acuerdo. Entonces la CONAIE lo que debe hacer es someter su proyecto, ¿no?, a una discusión y a un debate amplio. Y probablemente habrán otras personas como yo que estén de acuerdo en determinados temas y no en otros, y entonces podemos ir haciendo una construcción de lo que yo sí creo que debe suceder en este momento, una construcción de una propuesta progresista. Totalmente, y una construcción es con diálogo y no con amenazas, como lo ha hecho Leonidas Issa y Jaime Vargas. Yo soy enemigo de las amenazas. Si usted ve todas mis comparecencias públicas, nunca amenazo, porque la razón no pide fuerza. No, cuando hay razones contundentes hay que sentarse, conversar y dialogar. De las amenazas, ¿qué le dijo a su compañero en octubre cuando él dijo o cae el gobierno o cae el paquetazo? A Virgilio Hernández me refiero. Virgilio Hernández de lo que hablaba es de la muerte cruzada, de lo mismo que están hablando hoy algunos ministros. Es decir, ese paquetazo, ¿no?, que tenía un impacto negativo en economía, tenía que caer. Si es que eso no sucedía, Virgilio lo que proponía es que se proceda constitucionalmente a la muerte cruzada, es decir, eso no es un golpe de Estado, eso no es desestabilización, no, eso es lo que están proponiendo hoy algunos ministros, es una salida democrática, legal, ¿no? Y lo que me extraña es que por haber dicho eso, ¿no?, este momento esté detenido. ¿Usted cree que solo por eso la fiscal tendrá que demostrarlo? Aún no lo ha demostrado, pero dice que tiene pruebas contundentes que no solo son videos de Twitter. Usted y yo, no, hasta ahora no hemos visto las pruebas. No hemos visto, tendrá que demostrarlo. Dice que tiene pruebas contundentes, pero hasta ahora usted y yo y la mayoría de los ciudadanos no hemos visto la prueba. Yo creo absolutamente en la inocencia de mis compañeros de bancada. Bien, me quedo con eso. Muchas gracias, Augusto, por acompañarnos. Además, perdón, Gabriela, Dígame. Deberíamos creer en la inocencia de cualquier ser humano, sea de la bancada que sea, hasta que no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es lo que está desapareciendo en el Ecuador. Bien, me quedo con eso. Muchas gracias, Augusto, por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse en el programa. Les dejaremos un video de la obra de teatro, el diario de la Pamela, y estaremos aquí con más de Café La Posta. Chao.